estamos muy contentos de que haya celebrado existir, incluso con el día lluvioso que tenemos, porque por fin vamos a retomar las conferencias presencialmente. Esperemos que en cada conferencia de cada mes que vamos a tener podamos ampliar el aforo. Bueno, empezamos hoy el segundo año del un nuevo ciclo de conferencias sobre el trienio liberal y de la mano en esta ocasión de Carlos García Cárdenas. Bien, pues le voy a pasar directamente la palabra a Berta González de Vega y a continuación la ponemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, como ha dicho María, muchas gracias por venir en un anómalo día de lluvia en Málaga, que todos sabemos lo que nos cuesta a los malagueños salir de casa cuando hace mal. Ante todo, quiero disculpar la ausencia de la concejal de Cultura, de Noelia Rosada, que si han venido a alguna de las conferencias de ciclos anteriores sabrán de su interés por la historia, pero es concejal de deporte también y hoy juega en Unicaja, igual que hay que apoyar en su delicada situación financiera en la que la han dejado. Quería agradecer al Club Liberal 1812, a la Asociación Torrijos, a la Asociación Teodoro Reding por mantener el esfuerzo de coordinar estos ciclos de historia con la ayuda del área de cultura en tiempos complicados, pero quería resaltar un poco lo bien que casa el liberalismo con intentar profundizar en la historia. Cuando intentas profundizar en la historia, entiendo que siempre te das cuenta de que todo acontecimiento histórico es complejo, multifactorial y muy alejado de los blancos y negros, y creo que eso casa muy bien con el liberalismo, que, como sabéis, es enemigo del dogmatismo, la polarización y los radicalismos. Yo soy periodista y me interesa muchísimo la conferencia que vamos a escuchar de Carlos García Cárdenas, porque a los periodistas se nos suele decir, para que estemos contentos, que somos responsables de escribir los primeros borradores de la historia. Y luego resulta que aprendes. En una conferencia, tuve la suerte en la Asociación Torrijos, en una conferencia de José María García León, que está por aquí, que te llevas la enorme sorpresa de que algo como la Constitución de 1812 no se vio reflejada apenas en la prensa de la época, con lo cual pongo en cuestión eso de que luego la historia refleje ese primer borrador, ¿no? Así que entiendo que vamos a aprender hoy precisamente de ese asunto, y a veces pecamos de adanistas por precisamente no conocer la historia, y me atrevo a aventurar, y quizá me equivoque, que ahora estamos horrorizados con el sectarismo, con la polarización de la prensa, y a lo mejor no es nada nuevo, no sé, ya aprenderemos esta tarde sobre el asunto. Así que dejo la palabra a Jesús Pérez Lanzar, organizador del ciclo, con María, a los que les agradezco enormemente su labor. Muchas gracias, Berta. Lo primero, agradecer nosotros del Club Liberal la disposición del Ayuntamiento para colaborar en esta jornada en los 2 años, este sería el segundo año, a la Asociación Torrijos 1831, a la Asociación Teodoro Reding y a nuestra colaboradora y coordinadora María Montiel por su amabilidad y eficacia, que tengo que resaltar. Brevemente, antes de presentar a Carlos García Cárdenas, decir que el año pasado se celebraron en el último trimestre 4 conferencias, empezando por Antonio Nadal, que fue la única presencial, y las demás las tuvimos que hacer por Zoom, con Juan Valera, de la Asociación Teodoro Reding, sobre el pronunciamiento del riego, Esteban Gotti, del sitio, la Sociedad del Sitio de Bilbao, sobre el trienio en el País Vasco y Navarra, y yo mismo sobre la imposibilidad de la reforma de la Constitución de 1812 en el trienio. En total fueron presencial o directamente participaron 225 personas.
y a través del canal de YouTube del Club Liberal Málaga 1812 ha tenido una visualización además de 372, con lo cual da un total de 597 y una media de 150, que para nosotros, y con un tema tan específico como el trienio liberal, pues nos llena de satisfacción. Este año, este segundo curso, se lo dividimos en 2 bloques, con 6 conferencias. La primera, empezando por Carlos García Cárdenas, respecto a la prensa en el trienio liberal, entre la polémica y el enfrentamiento, será el título. Enrique García Guyó, sobre un pueblo y una constitución. Y en el primer bloque, María Elvira Roca Baré y Ramón Soler, sobre liberalismo y flamenco. Un tema súper interesante, porque ahí surgen los cantes de ida y vuelta con al toque Luis el Salao y de cante Bonera, con lo cual además vamos a disfrutarlo, ¿no? En el segundo bloque estaría Esteban Alcántara, ya en el último trimestre, con la columna de Riego, estrategias y fines, todo el recorrido que hizo Riego a través de Andalucía, hasta el levantamiento del ejército. Don José María García León, sobre la masonería y la revolución liberal, un tema que siempre estaba ahí, la masonería, si intervino o no intervino. Y por último, José María Lasalle, con un tema que es el liberalismo en el siglo XXI. Si hay un hilo conductor de los liberales hasta el siglo XXI, yo creo que José María Lasalle sí tiene calidad suficiente como para resolvernos y demostrar que sigue vivo el liberalismo en el siglo XXI. O más vivo que nunca, porque haría falta como una sublevación liberal frente al autoritarismo, incluso de las redes o de las grandes corporaciones, por no hablar de otros temas políticos. Este año iniciamos la conferencia de Carlos García Cárdenas, la prensa en el trienio liberal, entre la polémica y el enfrentamiento. A pesar del nivel de analfabetización, que era de un 80%, solo, aproximadamente, solo un 20% podía leer, la libertad de imprenta fue, a partir de 1810, con el decreto de las Cortes de Cádiz, fue lo primero que hizo, uno de los primeros decretos de las Cortes de Cádiz fue la libertad de imprenta. Y proliferaron cantidad de periódicos. Otra cosa es que fueran leídos por la población o no, pero cantidad de periódicos, de prensa. En 1820, con el trienio liberal, antes de cualquier regulación, se vuelve a imponerse y a proliferar la prensa y se regula por una ley de 22 de octubre de 1820, lo que es la libertad de imprenta. Hay periódicos como la Gaceta Patriótica, esto lo dirá mejor Carlos, ¿no? De Bresto San Miguel y Alcalá Galiano, el Telescopio Político, el Cetro Constitucional, el Grito de Riego, el Censor de Alberto Lista, personaje muy interesante, el Diario Mercantil de Cádiz, que parece que es como el Decano, ¿no? El Celador de Valencia, el Periódico Manía y el Conciso de Madrid. O sea, a lo largo de todo el territorio nacional proliferan toda la prensa con lo que es la libertad de imprenta, ¿no? Carlos García Cárdenas nació en Cádiz, es doctor en Ciencia de Comunicación por la Universidad de Sevilla y licenciado en Historia y en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz. Posteriormente tuvo el doctorado en 2015 en Sevilla con una tesis sobre los orígenes de la publicidad en la prensa gaditana, el Diario Mercantil, 1810-1813, bajo la dirección de Antonio Checa Godoy. En ella hace un repaso de las incipientes tendencias publicitarias en el Cádiz de las Cortes con sus connotaciones sociales, políticas y económicas. Apasionado de la historia de la comunicación y del deporte a partes iguales, muy vinculado a los medios tanto escritos como audiovisuales, es especialista en periodismo deportivo y comunicación corporativa. Lleva trabajando en el Departamento de Comunicación del Cádiz Club Deportivo, Sociedad Anónima Deportiva, que se va a salvar, parece, va a seguir primero, y ha publicado sobre la fiesta de los toros en el Cádiz, en la primera etapa absolutista, 1814-1820, en la revista de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. Sobre la esclavitud en Cádiz en 1812, un tema también apasionante, en la revista del Ateneo de Cádiz, y sobre el transporte y su publicidad en 1820 en la revista El Foso de Ceuta. Como tenemos poco tiempo, no voy a seguir la presentación y Carlos, cuando quiera. Muy bien. Te doy. Muchas gracias, Jesús, por tus cariñosas palabras. Gracias, María, por la invitación.
Berta, gracias por el apoyo institucional a las jornadas y al ciclo, y gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a comenzar sin más dilación. Y en respuesta quizás, Berta, a lo que comentabas, os voy a explicar por encima lo que pretendo contar hoy, y es básicamente pretendo... Ahora se me oye un poquito más fuerte. Vale, subo un poquito el tono. Muy bien. Pretendo que hagamos juntos un viaje por una etapa de la historia apasionante, quizás breve, y breve también lo que pretendo contar, pero lo más importante para mí es que intentemos meternos en la piel, ¿no?, en los ojos de aquellas personas que tenían un periódico en sus manos durante esta época. Y también, por supuesto, que pensemos e imaginemos, como ha dicho Jesús, el alto índice de analfabetismo, que ahora lo comentaremos, como muchísimas personas se rodeaban y se daban cita para oír como otros le contaban los sucesos, ¿no? Por lo tanto, todo eso lo vamos a explicar. Entre la polémica y el enfrentamiento, eso dentro de unos minutitos vamos a entrar ahí. Muy bien, es obligado cumplimiento comenzar por el decreto de libertad de imprenta. El decreto de libertad de imprenta pues se promulga en las Cortes de Cádiz, como bien ha dicho Jesús, el 10 de noviembre de 1810, y le da al periodismo una fuerza de dimensiones insospechadas, pues hasta ese momento la prensa siempre había estado controlada por el poder. Debemos destacar que el periodismo anterior a las Cortes tiene un cariz más bien literario, en el que apenas se pueden leer noticias de contenido político, reduciéndose a comentarios de tipo costumbrista, anuncios, correspondencia literaria y algunas noticias de actualidad. El decreto de libertad de imprenta, en el trienio liberal, pues plantea un marco de amplia libertad de expresión en lo político, pero mantiene restricciones en lo religioso. El resultado, como 10 años atrás, es la proliferación de periódicos, de papeles, de escritos de todo tipo, con la diferencia de que el microcosmos social y político, en Cádiz estaba circunscrito a una ciudad, a un espacio muy concreto. La diferencia es que en el trienio pues el reparto territorial es más amplio y se da, pues los periódicos proliferan y los escritos proliferan en todo el país. La ley de libertad de imprenta, como también comentaba Jesús antes, tiene un reglamento y tiene unas modificaciones, por decirlo de alguna forma, el 22 de octubre de 1820, en los que se tratan temas de religión, se evitan excesos y extralimitaciones y también abusos de la libertad de imprenta. Es importante que hablemos de esta modificación que tiene la libertad de imprenta durante el trienio, porque ahí empiezan a identificarse como punibles los escritos dirigidos a destruir o trastornar la religión del Estado. También la actual constitución de la monarquía. Todos los escritos que estén dirigidos a atacar a la religión o a la constitución, pues se verán regulados. También los tendentes a excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública. También los conducentes a incitar a la desobediencia. Y también los que tuvieran carácter obsceno o fuesen difamatorios. No podemos entender el decreto de libertad de imprenta como jauja, como libertad y como se podía escribir lo que se quisiera. Realmente no era así, sobre todo en temas religiosos. Bueno, la fijación de los delitos y de las penas relativas al abuso de la libertad de imprenta se materializan y se completan en 1822, a través de un nuevo decreto ley o ley adicional del 22 de octubre sobre la libertad de imprenta. Eso se verá en el nuevo Código Penal aprobado en aquel año. Una vez introducidos, como es obligatorio con el decreto de libertad de imprenta, pasamos a unas consideraciones generales en un periodo apasionante. No sé si aprecian, se ve, ¿no? Por lo menos las ilustraciones se ven, ¿no?
Muy bien, como mencionábamos antes, la centralidad adquirida por el Cádiz de las Cortes en el desarrollo de la prensa periódica cesa relativamente en el año 1820. Como hemos dicho, en esta segunda etapa constitucional, el disfrute de contexto de libertades se extiende a toda España. Vemos como imprentas de Madrid, de Sevilla o de Granada rivalizan con las de Cádiz durante el trienio. El protagonismo privilegiado volverá, eso ya en Cádiz, en el verano de 1823, cuando el Gobierno, el Rey y las Cortes buscan refugio, porque evidentemente la situación, como bien saben, acaba así. Durante el trienio liberal se produce una verdadera explosión de la prensa en toda España. Se comprenden diversos formatos, tipologías y culturas políticas. La libertad de imprenta y el intenso debate político estimulan la publicación de periódicos en villas y en ciudades donde antes no se habían publicado. Y su multiplicación en las grandes ciudades del país pues es palpable. Voy a aprovechar para... A continuación deben de estar viendo una serie de grabados y de ilustraciones. Debemos comentar el alto índice de analfabetismo. Jesús lo había dicho anteriormente. Tenemos un dato oficial, la primera estadística oficial es del año 1841. Bueno, dicen que 20 años no es nada, ¿no? Pues 20 años un poquito más para adelante nos puede valer ese dato, ¿verdad? Nos ofrece un 24,2% de la población alfabetizada, el 25%. Por lo tanto, piensen qué cantidad de personas son capaces de leer. O sea, son reducidas. Por lo tanto, se pueden pensar, o pueden imaginar cómo imágenes de la Constitución bienhechora o del monstruo del absolutismo debían de impactar bastante. No sé si han visto, o lo podemos volver a poner. No, nos quedamos aquí. He pasado sin querer, bueno, no pasa nada. En el siguiente apartado pueden ver una serie de cabeceras que hemos elegido para la ocasión. En esta época se caracteriza pues, el clásico enfrentamiento entre liberales y absolutistas, teniendo además notables diferencias dentro de los propios liberales. Palabras como liberalismo o constitución y nombres propios como Riego o Quiroga alcanzan cotas casi míticas. Podemos hacer un repaso. Como pueden imaginar, los títulos de las cabeceras de la época son francamente, hablan por sí solos. La Aurora de España, El Censor, El Cetro Constitucional, El Ciudadano Español, La Colmena, El Conservador, El Correo General de Madrid, El Correo General de Sevilla, Diario de Barcelona, Diario Constitucional de Palma, de Valencia, Diario Gaditano de la Libertad, Diario Patriótico Constitucional de La Coruña, El Gato Escondido, El Mensajero, Minerva, Miscenalia, El Mochuelo Literario. Hay títulos que la verdad es que hablan por sí solos. La Periodicomanía, El Revisor Político, El Universal Observador Español, El Vigilante, El Censor Político, El Constitucional, Diario de Salamanca, El Eco de Padilla, El Espectador, El Imparcial, El Látigo Liberal, El Zurriago, El Atleta de la Libertad, La Constitución y las Leyes, El Correo Murciano, El Periódico de las Lamas, La Tercerola, en fin. Son muchísimos los periódicos que en esta época proliferan y, como dijimos anteriormente, se extienden por toda España. Muy bien. He elegido una serie de personajes de la época que están relacionados con la prensa, con el momento y con los periódicos y también, sobre todo, con lo que sucede, ¿no? Uno de ellos, José Mejía Lequerica. Ahí ven una imagen suya, diputado de las Cortes por Quito, es el principal artífice del decreto de libertad de imprenta. Incisivo periodista que estuvo cerca de ingresar en prisión, por lo que dije anteriormente, a causa de un artículo donde dudaba de la inmortalidad del alma. Fíjense, como el principal artífice del decreto de libertad de imprenta, por poco tiene problemas. Bueno, me imagino que los tendría.
Otro personaje que he elegido ha sido Blanco White, periodista, político liberal, teólogo de controversia y educador. En la época del Trienio, ya en Londres, escribió Letters from Spain en la revista New Monthly Magazine, en la que dibuja el carácter del pueblo español marcado por una religión fanática y supersticiosa que impide el progreso político y económico. No sé si saben que en Cádiz se produjeron unos sucesos el 10 de marzo, pues él publica, desde su posibilidad, ¿no?, en Londres, que fueron 438 los muertos y más de 500 heridos. Recuerden ese dato porque si tenemos la oportunidad vamos a llegar a él. Otro personaje destacado es Alcalá Galiano, político, jurista y escritor. Fundó la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, una publicación militar a favor del liberalismo, una publicación de la que vamos a hablar a continuación. Durante el trienio, Alcalá Galiano destacó como gran orador, sobre todo exaltado, y ocupó varios ministerios. Llegó a proponer la incapacitación de Fernando VII en 1823 y tras la rendición de las tropas del duque de Angulema, ante las tropas del duque de Angulema, se ve obligado a exiliarse a Inglaterra. Lo más destacado, quiero insistir, es que Alcalá Galiano fundó, también lo comentó Jesús antes, la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, un periódico espectacular, y ahora lo vamos a comentar. Otro de los personajes que he destacado es Antonio Quiroga. Bien, Antonio Quiroga es militar, es comandante del batallón primero de Cataluña, y la verdad es que el nombre de Antonio Quiroga empieza a salir en numerosas ocasiones. Sobre todo hay un dato que, jugando un poco con el misterio, ¿no?, nos llamó muchísimo la atención, y es que no sé si conocen el buque San Telmo y la división de los mares del sur. Eran unos buques, la Primorosa Mariana, la fragata Prueba y el buque San Telmo, eran unos barcos que iban a llevar tropas al puerto del Callao, a Lima, para sofocar las insurrecciones que se estaban produciendo en Sudamérica. Pues no sé si saben que el San Telmo, en algún momento de su travesía, rompe probablemente el timón, no le da la vuelta al cono sur y sigue recto, desapareciendo en el hielo. Hay un gran misterio sobre ese barco. ¿A qué viene todo esto? Es que en febrero del 19 Quiroga está destinado en ese barco. En circunstancias normales hubiera partido junto con el batallón primero de Cataluña, pues a una muerte segura. Entonces ni hubiera estado en el levantamiento del Palmar, ni posteriormente hubiese sido una persona clave en el trienio, y tampoco tendríamos pues, una ponencia posteriormente sobre él, ¿no? La cuestión es que Antonio Quiroga, de una manera, digamos que es difícil de probar, pero de una manera interesante, consigue desembarcar del buque. Una serie de tempestades en Cádiz durante aquella época, más epidemias de peste, hacen que las tropas que iban a embarcar y que iban a marchar a Sudamérica vayan al interior de la provincia. Y ahí es donde, poco después, se produce la intentona golpista del Palmar, en la que Antonio Quiroga cae prisionero. Mientras se va produciendo todo eso, hay que decir que los barcos marcharon, como dije anteriormente, y ellos se quedaron en tierra, ¿no? Pues cuando Riego se levanta, Quiroga es nombrado máxima autoridad al ser el militar de mayor graduación. Se casó con la gaditana Rafaela Rada. Ese dato que dirán que bueno, saldrá más adelante. Este personaje es bastante curioso, tiene una buena reflexión, y es Pablo López, el cojo de Málaga. No sé si lo conocen, si están al tanto. Tiene una historia francamente espectacular, de la cual invito a profundizar en ella porque desconozco cómo acaba. Pablo López
es un sastre malagueño, nacido en Coín, que se caracterizó por unas claras ideas liberales y fue un gran defensor de la libertad de expresión, muy activo en la Guerra de la Independencia. Cojo, no porque cojeara, le faltaba una pierna directamente, pero ello no impidió que pudiera portar armas y fue muy activo. Se enrola, pues parece que coge algún tipo de contrato o algún tipo de concesión para coser uniformes y empieza a enrolarse en la Guerra de la Independencia. Pues una serie de sucesos, de vicisitudes que se dan durante las Cortes de Cádiz y posteriormente, como hemos dicho, era un gran defensor de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión. Él está prisionero en La Carraca, concretamente en San Fernando. La Carraca es un destacamento que está en la vecina ciudad de San Fernando, digo vecina de lo que somos de Cádiz, la vecina apenas 9 kilómetros. El Cojo de Málaga está ahí prisionero, cuando Quiroga llega con sus tropas. Es decir, en enero del 20, Pablo López está ahí prisionero, en el momento automáticamente expuesto en libertad, y escribe una fabulosa carta que se inserta en la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional en su primer número, que es la importancia de estas capturas que están viendo ahí. Esas dos capturas que están viendo, una es el encabezado y la otra es el final. En el encabezado se dice que Pablo López es una de las personas, una de las víctimas contra quienes más se encarnizó el despotismo. Y si se fijan, al final, en su texto dice: oíd la voz de la patria, españoles, mirad por vosotros mismos, que no se vea la sangre española derramada por mano de españoles. Unid vuestras voluntades. Lo que el ejército desea es el bien de todos. Así os lo asegura un veterano de la libertad. Firmado Pablo López. ¿Por qué digo que me hubiera gustado saber cómo acaba sus días? No he podido investigar mucho más, tampoco he encontrado muchos datos, pero Pablo López, por los servicios prestados, en septiembre de 1820 recibe una casa en Málaga y una renta de 8.000 reales anuales, extensivos a mujer e hijos. No sé en 1823 qué es lo que pasa. Ya lo desconocemos. Bueno, ahí dejo esos personajes y pasamos a otro apartado. Quizás entramos ya en la parte de la guerra psicológica, en la polémica y en el enfrentamiento. Bien, quiero explicarles el por qué he elegido dos publicaciones muy concretas. Una, el Diario Mercantil, y la otra, la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional. Son dos publicaciones, el Diario Mercantil de Cádiz, perdón, y la Gaceta Patriótica se edita en la vecina San Fernando, como he dicho, ¿no? Vamos a coger estas dos publicaciones porque son, francamente, desde mi punto de vista, las mejores, sobre todo para ilustrar lo que pretendemos en esta época, ¿no? El Diario Mercantil de Cádiz es una de las publicaciones más profesionales del momento porque vive numerosas etapas. Ve la luz en 1802 y deja de publicarse en 1832, prácticamente 30 años en los que pasan en Cádiz de todo, y en España pues igual, ¿no? Durante el trienio tuvo un marcado carácter moderado y a lo largo de su vida ofrece contenido noticioso, comercial, político. Destacan los avisos oficiales y particulares, así como las variedades de diferentes lugares del reino y del extranjero. Es una pena que no podamos tocar nada por esta época en la que vivimos y todo eso, ¿no? Yo traigo un ejemplar del Diario Mercantil. No es este su tamaño, este es una 4 actual, evidentemente era un poquito más pequeño, pero si tienen curiosidad, aquí os lo dejo por si lo quieren consultar, lo quieren ver o tienen curiosidad por cómo era la tipología, la estructura, los contenidos y sobre todo sus secciones. Aprovecho. La polémica y el enfrentamiento. Por un lado tenemos el Diario Mercantil, por esos motivos, y en segundo lugar la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional. Esta publicación, como hemos dicho anteriormente, se publica en San Fernando, contó con Alcalá Galiano como principal redactor
y se publicaba 2 veces en semana. Salieron unas 36 entregas desde enero a mayo del 20 y fue el primer periódico liberal del trienio, también el único en ese momento, por lo que trajo gran atención del público. Es la gran representación del liberalismo exaltado. Es una publicación en todo su contenido que está monotemática con respecto a la revolución y al alzamiento. Y así lo vamos a comentar. Muy bien. He elegido 3 momentos concretos del inicio de 1820 para que puedan ver cómo se trata en Diario Mercantil y cómo se tratan en la Gaceta Patriótica. No pretendo ni muchísimo menos abarcar todo el espectro de los 3 años, ni muchísimo menos. No vengo aquí a hacer una revisión ni un recuento de todo lo que pasó en aquella época, pero sí en centrarme en unos episodios muy concretos para que puedan ver, para que puedan sentir qué se leía, qué se sentía y qué se oía en ese momento en la calle. Muy bien. Riego se levanta el 1 de enero de 1820. A las 8 de la mañana las tropas dirigidas por Riego se alzan en las Cabezas de San Juan, a unos 45 kilómetros de Sevilla, al norte de Sevilla, y el propio comandante lee un manifiesto a sus hombres en el que se hace referencia a la injusta orden de embarcarse a América. Ahí ya ven cómo vamos empezando a relacionar motivos de desajuste y quizás también motivos de desencuentro, ¿no? Les voy a leer lo que le dijo Riego a sus soldados, lo tengo aquí, pero no vamos a extendernos en demasía. Lo que es innegable es que durante varias semanas el levantamiento fue incierto. A pesar de los éxitos iniciales logrados gracias al factor sorpresa, los sublevados no lograron ocupar la ciudad de Cádiz y en ese momento pues se produce, ya circunscritos a la ciudad de Cádiz, se produce pues una ciudad acantonada, cerrada y un liberalismo intentando entrar. Un liberalismo deseando recuperar su espacio y una ciudad anclada en unos resortes un poco más difíciles de defender. Cuando digo que el liberalismo quiere entrar por sus puertas, ese eufemismo es una literalidad y ahora lo vamos a ver. Muy bien. En las páginas del Diario Mercantil, los lectores podían leer durante la primera semana del año, porque hemos dicho que Riego se levanta el 1 de enero, en el Diario Mercantil de Cádiz se leen temas médicos, venéreos, vacunas, ungüentos, medidas higiénicas sobre cuarentena, espectáculos teatrales, nacimientos, belenes animados, historias fabulosas sobre el autómata de Kempeler, entradas de productos del puerto. Pasa prácticamente una semana cuando llega la primera noticia. Es el 8 de enero. Y leo de manera literal, que lo voy a hacer en varias ocasiones. Lo primero que sale el 8 de enero es que Cádiz no se deja influenciar. Por lo tanto, ya empiezan a llegar las primeras noticias, una semana después. Y en el periódico los ciudadanos leen: Cádiz no se deja influenciar, a la vez que se pide a la gente que evite reuniones, que descansen en sus casas, que Cádiz es un baluarte de la fidelidad, a la vez que empiezan a movilizarse las milicias urbanas. ¿Por qué se movilizan las milicias urbanas? Porque ya se sabe que la vecina ciudad de San Fernando ha sido ocupada. Primer dato importante. Ya Cádiz sabe que a 9 kilómetros exactos está la revolución en sus puertas. Ya lo saben los ciudadanos. El 9 y el 10 de enero, días posteriores, empiezan a producirse las noticias más políticas. Empiezan a publicarse llamamientos y movimientos de tropas en la ciudad para que no exista ni zozobra ni inquietud en las calles. Las patrullas evitarán reuniones, incluso que la gente salga de sus casas sin motivo. Quizás os recuerda a una época un poco más actual, pero no tiene nada que ver,
Se escribe, como he dicho, voy a repetir, que las patrullas evitarán reuniones, incluso que la gente salga de sus casas sin motivos. Pero todo esto es curioso, porque ese mismo día, en la ciudad de Cádiz hay 2 belenes que están abiertos al público y también varias obras de teatro. Es curioso como el que lea en aquella época y diga, yo no puedo salir a la calle, pero pues, tengo posibilidad de ver espectáculos públicos. Eso se va a repetir. El 12 de enero se publica una pastoral del obispo cuyo texto final dice: temed a Dios y respetad al rey. Estamos hablando siempre de Diario Mercantil, una de las publicaciones. En días posteriores se insertan proclamas de José O'Donnell desde el campo de Gibraltar o de Manuel Freire, capitán general de la provincia, siempre en contra del alzamiento. Los textos y las noticias se reiteran en contra del alzamiento. El 20 de enero es uno de los días más espectaculares para el lector. Por lo menos así lo considero yo. El 20 de enero, en la publicación de ese día, los lectores encontrarán una orden rotunda que dice que los soldados que estén fuera de sus cuarteles serán arrestados. Se exige celo y disciplina, a la vez que se inserta un anuncio para desmentir que se han cargado las minas para volar la ciudad. Imagínense qué pueden sentir esos ciudadanos cuando cogen el periódico y ven un desmentido de que se han colocado, que no se han colocado minas en diferentes lugares para hacer saltar la ciudad. Cuando eso llega a la prensa, los que somos periodistas o cualquiera puede pensar que cuando eso llega a la prensa es porque verdaderamente desazón tuvo que haber. Pero es que ese mismo 20 de enero hay nacimientos y belenes a las 18 horas y 3 obras de teatro a partir de las 19. O sea que, tanto que estaba la situación agitada que había espectáculos públicos, contrasentido. Vamos a los sucesos del 24 de enero. El 24 de enero, el coronel Santiago Rotalde abre la Puerta del Mar, una de las puertas de la ciudad de Cádiz, se denomina así, la Puerta del Mar. Debe de estar compinchado, obviamente, o tiene que estar en sintonía con las tropas que están fuera. Abre la puerta. En ese momento entran tropas, pero la intentona es infructuosa, no llega adelante. En el Diario Mercantil, el día 26, es decir, 2 días después, se dice que Rotalde está huido, que es un revoltoso, se prohíben las reuniones de cualquier tipo, pero se mantienen los nacimientos a las 18 horas, los belenes y las obras de teatro. Como bien han podido comprobar, han pasado 2 días desde que se abrieron esa puerta. Se edita un bando, la población tiene en sus manos un bando tras el suceso y se prohíben las reuniones de más de 3 personas. Se quitarán los bancos y las mesas de las tabernas. Los cafés estarán cerrados, sin nadie en su interior, ni siquiera conocidos. Así lo pone en el texto, Ni siquiera conocidos podrán estar dentro. Similar trato tendrán las casas de juego con licencia. Todo ello bajo pena de vida y entrega de armas. Todo eso son consecuencias de la apertura de la puerta de Santiago Rotalde. Muy bien, llegamos al 25 de enero. Ese es un día clave, ¿por qué? Pues es el primer día que se publica la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional. Ya tenemos una segunda publicación potente, con aire absolutamente liberal y revolucionario, y es ahí cuando empiezan a escribirse, a difundirse todas las ideas liberales muy cerquita, y es cuando empieza el enfrentamiento, es cuando empieza la guerra psicológica, es cuando comienzan los desmentidos. La verdad es que la época y el momento es francamente revelador. El 25 de enero sale el primer número de la Gaceta Patriótica
Y en su primer número se detalla y se justifica el levantamiento de riego y los momentos posteriores hasta llegar a ese momento. En la Gaceta Patriótica se denuncia, atención, el teniente del rey en Cádiz ha intimidado a familiares del Ejército Nacional, concretamente a la madre política, la suegra, de Quiroga. Bien, se podrán imaginar cómo se publica y cómo se denuncia, ¿no? Cómo se ha ido a por la suegra del comandante en jefe. Al igual se anuncia que el coronel don Santiago Rotalde, en la otra publicación era solo Rotalde y era Revoltoso, en la publicación de la Gaceta Patriótica es el coronel don Santiago Rotalde. Llegó a San Fernando el 28 de enero, a la vez que se insertan numerosos escritos contra Freire. Volvemos a las consecuencias de aquel altercado de la apertura de la puerta. Hay dos puntos de vista. En el Diario Mercantil se inserta un perdón para los soldados de San Fernando. Amnistía es la palabra clave. Evidentemente es un claro intento de divide y vencerás. El Diario Mercantil, aquellos soldados que han abierto la puerta y que se han marchado, se les ofrecerá una amnistía. Pero se inserta igualmente una norma que dice: ningún individuo, sea el que fuere, podrá ser hospedado en mesones, posadas ni casas particulares bajo multa de 200 ducados. Es curioso, porque ese mismo día se anuncia que en la calle Sucia número 120, una de las calles de Cádiz, hay un inmueble decentemente amueblado para recibir huéspedes. Fíjense nuevamente como vemos un contrasentido. Igualmente en la prensa en aquella época se pueden leer anuncios prodigiosos, anuncios sobre un producto antisifilítico prodigioso. Se puede leer también cómo don José Alarcón, no sabemos quién es, pero muere a los 107 años de edad, conserva la razón y las fuerzas hasta 2 horas antes de morir. También se puede leer que don Francisco Labrador de Bernón falleció a los 137 años. ¿Qué significa todo esto? Que la prensa mantiene el contenido para distraer, mantiene el contenido costumbrista para que el público y los lectores se entretengan. No es monotemática con respecto a la situación política. Nos vamos a la Gaceta Patriótica, la publicación más revolucionaria. En los momentos posteriores a la apertura de la Puerta del Mar, se dice que la revolución no triunfa por la timidez de los gaditanos. Esa timidez inutilizó los buenos deseos. Fíjense qué manera de endulzar un fracaso, ¿no? Que no funciona, que no ha habido éxito por la timidez. A la vez que se desprestigia a militares. Dice que D.F. Aguilar, no sabemos los nombres, pero tomó 3.000 reales de vellón para su tropa y se fugó con ellos para embolsárselos. Me imagino que se marchó donde dice con ellos es con el dinero, no con los soldados. En los números posteriores se desmontan punto por punto los escritos de las autoridades políticas de la ciudad, especialmente los firmados por Freire. Y fíjense qué atrevimiento en la Gaceta Patriótica. Dicen, entre comillas, hacen una proclama para que los gaceteros del otro bando se atrevan a hacer lo mismo con las suyas. Es decir, en la Gaceta Patriótica les escriben a los redactores del Diario Mercantil que se atrevan a reproducir sus proclamas, como ellos hacen con las suyas. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque dicen, cuando en el Diario Mercantil se dice que se retiran los bancos, que se cierran las tabernas, que se cierran los bares, que se prohíben las reuniones, en la Gaceta Patriótica se dice que en San Fernando la gente puede transitar y reunirse con cuanta gente desee. Se puede comer y beber donde quieran y pueden pasar las noches en los cafés hasta horas regulares. Entiendan cómo se produce la doble situación complicada.
Llegamos al mes de marzo, es el tercer suceso que me gustaría, o el tercer episodio que me gustaría mostrar desde los dos puntos de vista. Evidentemente el mes de marzo es un mes clave, una vez más, para el periodo constitucional. En ese momento numerosas ciudades se van uniendo progresivamente al alzamiento, y eso lo podemos leer en las páginas de Diario Mercantil. Se suceden escritos, anuncios y bandos hasta llegándose a insertar la jura de la Constitución, el anuncio de la libertad para presos políticos, proclamas en ciudades como Galicia, Sevilla, Málaga, se restablece la libertad de imprenta, se insertan decretos importantes sobre temas de seguridad, de Hacienda y de justicia. Todo eso, en marzo, los lectores de Diario Mercantil lo podían ver, por lo tanto estaban al tanto de cómo las noticias iban circulando. Llegamos al 10 de marzo. El 10 de marzo, en Cádiz, corre el rumor de que el general Freire, comandante de Andalucía, que llegó a Cádiz el día antes, corre el rumor de que Freire llega a Cádiz para proclamar la Constitución al día siguiente, el día 10. Cuando el pueblo esperaba en la plaza de San Antonio a que eso se produjera, aparecieron tropas disparando contra la multitud y la jornada de terror se extendió por la ciudad. No sé si aprecian a ver que hay personas escondidas detrás de unos bancos, soldados con las bayonetas, otros aquí disparando, persiguiendo. Bueno, terrorífico, podrán imaginar. Muy bien, en Diario Mercantil no se publica una lista cuantificando muertos hasta el 21 de marzo. Esto pasa el 10. Hasta el 21 no se escribe nada, no se publica nada. Son 10 días saliendo los periódicos un día tras otro, con contenidos políticos, sociales, costumbristas, pero nadie habla de esto. Y el día 21 se dice que hay 436 muertos. 371 hombres, 36 mujeres, 29 niños y 70 heridos en hospitales, aunque hay muchos curándose en sus casas. Fíjense que el 25 de marzo el fiscal militar utiliza a Diario Mercantil, le pide al periódico que inserte un anuncio para esclarecer qué ha pasado, para esclarecer si las milicias urbanas tuvieron algo que ver. Textualmente, en el periódico se dice: al que sepa algo se le oirá. En días posteriores se resuelve el relevo de las tropas de la ciudad y se destinaron otras nuevas, entre comillas, que sean adictas al nuevo sistema constitucional. Eso se leyó en las páginas de Diario Mercantil. Como hemos dicho, sucesos del 10 de marzo empiezan a reproducirse el 21. Vamos a la Gaceta Patriótica. Los sucesos del 10 de marzo se describen inmediatamente en el siguiente número, pero con enormes incógnitas, ya que no se sabe en claro qué ha pasado. Se usa el término jauría de tigres, referido a aquellos soldados que entraron con las bayonetas, con los disparos, que masacraron a la gente. Al día siguiente, en el siguiente número, que sería 2 días después, se acusa a las autoridades de emitir bandos que tienen un tono hostil con el pueblo y una vergonzosa tolerancia con los militares autores de los altercados. Una vez más, guerra psicológica desde el otro bando, dando fuerte. Se habla de más de 400 víctimas y el 28 de marzo, en sus textos, critican la timorata actuación del capitán o del comandante Freire, que juró la Constitución pero debió morir impidiendo tales excesos, y lo acusan, textual, de alegrarse de que gente cayera muerta. Fíjense el tono que va alcanzando ya la publicación. Muy bien, pues en este momento he llegado a he mostrado los 3 momentos que yo quería explicarles para que lo vieran desde los dos puntos de vista.
También me he permitido recoger una serie de términos sobre cómo se referían hacia un lado y hacia otro. En Diario Mercantil, desde dentro de la ciudad, se utilizan expresiones como Cádiz, baluarte de la fidelidad, expresiones como marchar sobre esos sediciosos, expresión de estar sano y libre de contagio de la infidelidad, o términos como rateros, revoltosos o desertores. Así se dirigen hacia aquellos que se han alzado. Y en la otra publicación, absolutamente liberal y sobre todo prorrevolucionaria, habla de ejército de patriotas y libertadores, de la honradez del pecho español, sanguijuelas del Estado, en referencia al otro lado. Deben de evitar sostener la tiranía, hipócritas abominables, facciosos. Beber nuestra sangre es vuestro deseo. Esas son las expresiones o términos que se utilizaban según cuál prensa u otra. Permítanme que me eche un poco de agua, que me alegra ver que es Solán de Cabras, no por nada, sino porque, como pueden ver en la ilustración, son botellas de Solán de Cabras, de la época. Bueno, la de la izquierda es una reproducción, la de la derecha es original. La botella del siglo XIX es original. No, yo no soy comercial de Solán de Cabras, ni muchísimo menos, pero casi que es la misma, ¿no? Voy a beber un poco de agua con vuestro permiso. En la tesis doctoral, uno de los anuncios que más me llamó la atención fue las bondades del agua de Solán de Cabras. Bueno, hoy en día, 200 años después, yo no digo que sea mal agua, pero que seguimos teniendo aquí. En el contexto de la época, la prensa, como hemos visto, tiene contenido social, tiene contenido político, pero también tiene contenido comercial y publicitario. Acontecimientos como la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz, el Trienio Liberal, propician una continua demanda de productos y de servicios, y todo ello se plasma en modelos de publicidad que se pueden considerar anuncios o avisos comerciales propiamente dichos. La prensa en aquella época tenía una importante función social. Esa es una característica muy importante, la función social de la prensa. No todo es comercial, no todo es publicidad comercial. ¿A qué nos referimos con la función social? Nos referimos a pérdidas, a paraderos de personas, a servicios expuestos y necesitados y demandados, funciones teatrales, espectáculos. Ahí pueden ver, no sé si alcanzan, yo creo que se puede leer, ¿no? Este recorte es el mejor, el que he considerado el mejor. ¿Por qué? Porque pueden leer que se desea saber el paradero de don Joaquín de la Cueva para comunicarles asuntos que le interesan. Función social. Un poco más adelante ven que en la casa número 3 de la calle Cuartel de la Marina se vende barato un caballo de tiro de excelentes cualidades. Posteriormente pueden leer un joven de edad de 21 años que se halla en esta plaza desea colocarse en una casa de servicio de algún caballero, bien sea de ayuda de cámara, mayordomo o sirviente. También las pérdidas, la esperanza de recuperar lo perdido o lo extraviado, para eso está la prensa, sigue siendo hoy así. Quien supiera el paradero de un loro que se ha volado el 19 del corriente de un balcón de la casa de la Real, el cual tiene la cabeza, pescuezo y muslos amarillos, y en un ala una pluma grande amarilla, en la otra una encarnada. En fin, la función social es evidente. Después, más abajo, pueden ver lo que comentaba con respecto a los nacimientos
Se manifiesta diariamente en la Casa de la Moneda un precioso nacimiento adornado con figuras de movimiento, vuelos, transformaciones, vistas de palacios adornados con el mayor lujo. Y también ofrece una información importante como son los precios de las entradas, que es una información que bueno, también es muy importante para sacar muchas conclusiones. Consumo de productos muy importantes y muy presentes en la prensa, como son las cervezas, los vinos y los licores. Ahí ven un aviso de unos licores de la Martinica que, si se fijan, si son capaces de ver, dice que son de la más excelente calidad, como lo tienen experimentado las personas que hasta aquí se han surtido de él. Vale, muy bien, aquí está. Botellas grandes del prodigioso absintio, imagino que será absenta, cuyas admirabilísimas virtudes, por sus buenos efectos, la han hecho elegible en todos los parajes donde la conocen, siendo la de mayor asombro entre ellas la que tiene de prolongar la existencia de los que la usan. Fíjense el contenido publicitario ya descarado. Es decir, beban ustedes absenta que van a durar mucho tiempo. Un poco más abajo pueden ver otro anuncio que lo he elegido para la ocasión. Dice: a beneficio del público de la calle Capuchino, bla, 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 se ha abierto un almacén de vinos y frutos de Málaga de propia cosecha y superior calidad a precios equitativos. Bueno, pueden ver la variedad de vinos de Málaga que se podían vender, sus precios, cómo valían las botellas, clase de Málaga de color, blanco abocado, blanco seco, blanco superior, blanco de color, moscatel, moscatel superior, en fin. Hacemos otra pincelada sobre el contenido que tenía la prensa y nos marchamos a la habitabilidad del espacio urbano, concretamente la esclavitud. En ocasiones se trata de suavizar esta terminología, la palabra esclavo, con palabras más coloquiales en la que se subyace una intencionalidad menos peyorativa. Y para eso se utiliza el diminutivo, como si el esclavo fuese menos esclavo si se trata con diminutivos. En la calle Villalobos se vende un negrito que tiene principios de cocinero y es útil para mozo de cámara de algún barco o para servicio doméstico. Costó en La Habana 320 pesos y se da en 200 libres para el vendedor. Increíble que el anuncio detalla hasta lo que le costó a una persona y lo que le va a costar libre, para que también se lo podía prestar, entiendo por esas expresiones. Un poco más abajo dice que se vende con mucha equidad una negra de 20 años, robusta y de buenas haciendas. Se dará razón en la calle San Francisco número 94. El ofrecimiento de empleo por parte de esclavos no supone un tipo de aviso que podamos considerar típicamente relacionado con la esclavitud, sino más bien relativo al común servicio doméstico. Ahí se ven matizaciones que dejan entrever el estatus de las personas que quieren tener gente a su cargo, gente pues, a su disposición, y quizás la esclavitud pues, se ve en esos aspectos. Otra de las cuestiones que preocupan muchísimo a la prensa, a los lectores, a la gente, y que la prensa se preocupa muchísimo por insertar, es la sanidad, el aseo y la limpieza. La cuestión higiénica y sanitaria de la época siempre tuvo enormes inconvenientes, y más si hablamos de las frecuentes epidemias. Hay veces que los avisos rozan la fantasía y la exageración. También encontramos numerosos ofrecimientos de profesionales como médicos, practicantes, boticarios, aunque también estamos hablando de prácticas más propias del curandismo, ¿no? Relacionados con la publicidad engañosa y relacionados con mucha fantasía. Eso sí,
Una cuestión que siempre se repite, siempre. Yo llevo estudiando el diario mercantil desde 1802. Es verdad que no me ha dado tiempo a verlos todos, pero he visto muchísimos. Es la cuestión venérea. La cuestión venérea siempre está presente. Y hay un producto, que lo pueden ver aquí abajo, que dice: las verdaderas botellas del ron antisifilítico del caballero Boivard Le Facteur de París, espectacular, se hallan en el único depósito, en fin, dice dónde pueden comprarlo. Ese tiene que ser, yo lo considero, el primer producto comercial de la época en la prensa gaditana, porque su reiteración es permanente a lo largo de todos los años, de todos los meses, no todos los días, pero sí todas las semanas, sí todos los meses. El antisifilítico de Roch Le Facteur está presente permanentemente. Es innegable saber, cuando un jarabe es para la tos, es para la tos, ¿no? Pero cuando un antisifilítico es para lo que es, y sabemos perfectamente por qué. Muy bien, retomando la idea inicial de la sanidad y del aseo, ahí arriba me he permitido insertar una cuestión, unas instrucciones que son curiosas. Dice que las iglesias y los hospitales y los demás edificios públicos están hablando de epidemias, están hablando de limpieza, están hablando de higiene. Dice que se utilizarán gases oxigenomuriáticos. Eso para lugares comunes como iglesias, hospitales. Esto lo traigo un poquito a colación porque ahora vemos a gente desinfectando, ¿no? Se pueden imaginar que la historia a veces pues se repite, ¿no? Lo que sí me gustaría saber que son gases oxigenomuriáticos. Eso para iglesias, para hospitales, para edificios públicos, para lugares, en fin, no sé, imagínense un lugar como este, ¿no? Pero para las casas, donde ha habido contagios, donde ha habido enfermos, se dice que se abran las ventanas, que se laven y se remuevan los colchones, que se ventilen, que se enjalbeguen las paredes, o al menos se rocíen con agua y vinagre, como asimismo todos los muebles que admitan esa loción. Bueno, son instrucciones que se le da a la gente para que sepa también qué es lo que tiene que hacer en determinados momentos. Ya estamos llegando al final y me he permitido poner en esta ilustración del 30 de marzo, volvemos con Santiago Rotalde. Santiago Rotalde solicita volver al servicio y ya en Diario Mercantil, aquella publicación que 2 meses antes decía que era un revoltoso, dice que el buen patriota, don Nicolás de Santiago, solicita su reingreso. Entonces es muy curioso como 2 meses antes se le trataba de revoltoso y de huido, y ahora se le dice que es un buen patriota. Igualmente se inserta en esa misma publicación y de ese día una oda para poner en valor la Constitución. Y la última ilustración que les traigo es del día 1 de abril, en la que se convoca con permiso de la autoridad un baile público. Ya se está celebrando la vuelta de la Constitución, ya se está celebrando que se han regresado las libertades, que esto vuelve a estar como algunos deseaban, obviamente, y se hace un baile público. Al final, si se fijan, hay detalles curiosos, ¿no? Con respecto al vestuario, dice que las señoras deberán ir en cuerpo. Entiendo que ir en cuerpo es solamente con el vestido, no llevar nada más.
y los hombres dejarán las capas y demás útiles que incomoden en el guardarropa. Otro dato curioso de ese anuncio y de ese baile es que se empezará a las 11 de la noche. No considero que sea tampoco muy pronto, muy temprano no es, y que concluirá a las 5 de la mañana. Pues baile que lo van a disfrutar. Al igual que espero que hayan disfrutado o hayan entendido el punto de vista de la exposición, y a partir de aquí, si quieren, podemos comentar lo que deseen. Gracias. Carlos, yo lo que veo que tengo la suerte de que está Maribel, que trabaja conmigo en cultura, que este año tenemos que alargar los belenes hasta marzo prácticamente, ¿no? Me ha llamado mucho la atención lo de alargar los nacimientos hasta las visitas de los nacimientos hasta marzo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que todo esto sucede en enero, y lo que es innegable es que los nacimientos o divierten o distraen, o también tienen que ser un negocio curioso, porque si no diese no estarían. Pero que se han cumplido mis vaticinios de prensa polarizada y partidista, obviamente, ¿no? Como arma, entiendo que incluso mucho más que ahora, ¿no? Sí, sobre todo el ejemplo en el que yo he querido insistir es que estamos hablando geográficamente de 10 kilómetros. O sea, tengan en cuenta lo reducido del espacio geográfico y de las publicaciones y cómo se ve. Al final, todo se lee, todo se sabe, y también los que no pueden leerlo se lo cuentan. Por lo tanto, de ahí el dato que me llamó muchísimo la atención de cómo se atreven a pedirle a los redactores que inserten sus proclamas. Ellos lo hacen, ellos insertan sus proclamas para desmontarlas punto por punto. Ellos piden al otro lado que inserten las suyas, para que se atrevan. Evidentemente no lo hacen, no lo consiguen. No lo consiguen. Te voy a preguntar, la Gaceta Patriótica era de Evaristo San Miguel, ¿no? Y Alcalá Galiano. Esto es decididamente revolucionario. Frente al Diario Mercantil, que, bueno, está por la labor de mantener la institución hasta la fecha, ¿no? Que la institución monárquica hasta, bueno, absolutista más que monárquica, ¿no? ¿Hasta qué punto, si tenemos un nivel de alfabetización del 20% aproximadamente, hasta qué punto la prensa puede incidir en posiciones políticas en esa coyuntura, en ese momento, ¿no? Por un lado, la Gaceta Patriótica del Ejército, porque era el Ejército, y por otro lado, el Diario Mercantil. Digamos que el Ejército se constituye como que son todos los pronunciamientos, ¿no? Como una posición política dominante ante la ausencia de partidos políticos, ante la ausencia de otro encauzamiento de la opinión pública. No hay otro, ¿no? O sea, el Ejército se constituye, una parte del Ejército, se constituye como una posición política abiertamente enfrentada. Pero ¿hasta qué punto la prensa interviene en la opinión pública, puede dirigir a la opinión pública en estos dos aspectos? Por un lado, la Gaceta Patriótica, y por otro, el Diario Mercantil. No lo sé. Muy bien, es difícil saberlo. Evidentemente es difícil saberlo, pero sí podríamos dar un pequeño rodeo a esa idea. Diario Mercantil es una publicación muy profesional, que se ha visto
envuelta y rodeada de situaciones o de tesituras como esta en más de una ocasión en sus 30 años de vida. Se edita, se redacta y se imprime dentro de una ciudad que está pues cerrada. Por lo tanto, se ve obligada a mostrar un cariz moderado. No es abiertamente absolutista, pero está en una ciudad absolutista. Por lo tanto, el contenido en muchas ocasiones no es político, es social, es para distraer, como hemos dicho, muchos anuncios, muchas inserciones o copias de otros periódicos, pero lo que es innegable es que si el gobernador del rey, si el ayuntamiento, si el jefe político dice que esto tiene que ser publicado, se publica. Hemos expuesto una serie de bandos y una serie de dictos y una serie de normas. Al final, el medio de comunicación está al servicio del poder. Es innegable. Es innegable. ¿Qué es lo que hace Alcalá Galiano cuando llega a San Fernando? Pues ve que no puede entrar en Cádiz. O sea, Quiroga no puede entrar en Cádiz. Hay una cuestión, no digo que sea evidentemente un detonante, ni muchísimo menos, pero una vez pasado el factor sorpresa tras el levantamiento de Riego, los sublevados no llegaron a ocupar Cádiz. Las autoridades reales de la ciudad, avisadas por telégrafo del avance de la insurrección, organizaron una mínima defensa y unos cañonazos en Cortadura, que es una zona exterior, hacen repeler a las fuerzas de Quiroga. En ese momento, cuando se establecen en San Fernando, cuando piensan que van a llegar a Cádiz con facilidad, que van a entrar en Cádiz con facilidad y no lo hacen, pues empieza la guerra psicológica. Al final se utilizan los medios. Voy a publicar un periódico, voy a sacar un periódico y lo voy a poner al servicio de la revolución. Y en su primer número se justifica punto por punto los motivos del alzamiento. Se ensalzan algunas cuestiones y algunas indicaciones y se empieza a imprimirse, se empieza a rular. En el propio diario mercantil se dice que se es consciente, estoy hablando de memoria, se es consciente de que una serie de papeles han entrado en la ciudad dirigidas a las personas, que los que lo tengan lo entreguen y aquellos que los sorprendan o si los sorprenden con ellos serán arrestados. Eso es un aviso que se pone en el periódico. Entiéndase que la publicación de la Gaceta Patriótica, eminentemente revolucionaria, insisto, imprime muy cerca para asediar a Cádiz. Es innegable. De hecho, me gustaría recordar, ¿cómo sigo subiendo? Aquí. Muy bien, me gustaría recordar que la Gaceta Patriótica tiene 36 entregas. Sale en enero, cuando no se puede entrar en Cádiz. Y en mayo se acabó. Y en mayo ya empiezan a surgir otra serie de publicaciones. Empieza a proliferar. Ya la revolución ha triunfado en España. El rey ha jurado la Constitución. Los ayuntamientos empiezan a celebrar sus elecciones. Empiezan los organismos públicos y las ciudades, al igual que los ayuntamientos, los responsables militares, empiezan a cesar y empiezan a cambiar. Empiezan a proliferar los escritos. La revolución o la libertad empieza, entiéndase, a extenderse. En ese momento ya la Gaceta Patriótica ya no tiene sentido. Ya Cádiz ha caído, baluarte constitucional de épocas anteriores, nuevamente sucede lo mismo, Cádiz ha caído, pues ya el servicio de ese medio de comunicación, por decirlo de alguna manera, ya cesa. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de ese esbozo que ha hecho el profesor
defensa de la libertad de prensa, se puede considerar que es una situación más arriesgada para el periodista, porque se inicia una etapa en la que no hay censura, sin embargo, sí que hay ciertos asuntos en los que puede ser condenar incluso penalmente, ¿no? por ciertas afirmaciones. El tema es, ¿esta situación se mantiene hasta que cae el trienio liberal y vuelve la censura o se extiende o se permanece ya durante el siglo XIX de forma indefinida? También quería aprovechar para mostrar una cierta similitud en la actualidad también con esa situación, con el tema de la corrección política. No hay censura, pero en ciertos términos podemos decir que existe una autocensura, en este caso quizá no sea un gobierno ni una dicte, sino una corriente política a través de unos medios temáticos. Hay una cierta similitud entre una situación y otra. Pues con respecto al decreto de libertad de imprenta, en esa evolución que hemos estado exponiendo, ¿no?, anteriormente, lo curioso con respecto a la censura o la autocensura es indudablemente los temas de la religión. Esos son los temas que más son más difíciles, ¿no? Si bien recordaban anteriormente, decíamos como Blanco White, es que no sé cómo volver atrás, aquí. Como Blanco White marca al pueblo español con una religión fanática y supersticiones que impiden el progreso político y económico. El 22 de octubre de 1820, como hemos dicho anteriormente, hay un nuevo reglamento que regula un poquito la libertad de imprenta con el objetivo de acotar, de dejar claro qué cosas quizás no se pueden hacer. No que se puede hacer, pero que quizás qué es lo que no se puede hacer. Y los temas de religión, evitar excesos, evitar extralimitaciones, abuso de la libertad de imprenta. Bueno, en el momento en el que Fernando VII sale de Cádiz y pisa el puerto de Santa María, todo queda abolido. Vuelta atrás. O sea, todo esto dura muy poco tiempo. Si se fijan, Blanco White tiene que marchar a Inglaterra, Alcalá Galiano se tiene que marchar a Inglaterra, el propio O'Donnell también, creo que va a Francia. Freire, van cesando los cargos. O sea, por eso me gustaría saber qué pasó. Reconozco que no he podido llegar al fondo con el cojo de Málaga. Me gustaría saber qué pasó con Pablo López. No debió de ser un cualquiera. No debió de ser un cualquiera, porque para estar ahí no debió de ser un cualquiera. No he encontrado ilustración. Pero al cojo de Málaga se le da una casa y se le da una renta para su mujer y sus hijos, pensando en que la vuelta de las libertades iba a ser permanente. Él era un gran defensor de la libertad. Fíjense que el cojo de Málaga, cómo jugaron con él, que ya estaba en el patíbulo para ser ejecutado y llegó una orden de indulto de la pena de muerte, mejor dicho, no de indulto, no de libertad. El cojo de Málaga estaba para ser ejecutado y jugaron con él de tal forma que cuando ya estaba a punto de ser ejecutado llegó la misiva perdonándole la vida y mandándolo a prisión. Un ferviente defensor de la libertad de expresión. ¿Qué pasó después con él? No lo sabemos. ¿Qué pasó con esa libertad de expresión? Podemos imaginar. La fuerza de la Inquisición, la fuerza del conservadurismo, la fuerza del rey cuando automáticamente salta al puerto de Santa María, que son 20 kilómetros los que hay. Bueno, 20 kilómetros dando la vuelta, en línea recta en la mitad. Todo para el traste. Cuestión de seguir investigando en ese asunto.
¿Hay alguna otra pregunta? No, si no hay más preguntas, y con permiso de Berta, vamos a dar por finalizada el acto, recordando que el 28 de mayo tendremos otra conferencia sobre un pueblo, una constitución con Enrique García Bulló, y agradeciendo a Carlos García Cárdenas su intervención y su esfuerzo para dar esta conferencia. Pues muchas gracias.